Bueno, muchachos, entonces vamos a hablar de los tipos de estructuras, ¿sí? Digamos que a partir del desarrollo histórico evolutivo de la humanidad hemos encontrado diferentes tipos de estructuras. Yo voy a tratar de hacer una clasificación general de esos tipos de estructuras, pero el objetivo de esta clase es que miremos cuántos tipos de estructuras existen y en realidad lo comparemos o lo contrastemos con lo que nos permite actualmente hacer la norma NSR 10. ¿Sí? Hay una norma sismoresistente en este país, y esa norma solo nos acepta unos sistemas estructurales específicos. Pero bueno, entonces hagamos el recorrido por los tipos de estructuras. Entonces tenemos estas estructuras muy antiguas que son las llamadas estructuras masivas. Estas estructuras masivas tienen una característica fundamental, y es que son estructuras en donde digamos que su composición en términos de materiales tiene muchísima materialidad. Es decir, estos elementos de acá tienen probablemente, si hacemos una relación en porcentaje, una relación de vacíos, el volumen vacío versus el volumen ocupado, probablemente vamos a tener unas relaciones de 90-10, o sea, 90% del volumen ocupado, macizo, sólido, y un 10% de espacios vacíos utilizables para, digamos que para producir algún recinto, para habitar, para ser ocupado, ¿sí? Si nosotros miramos, digamos, una fotografía como más, o una imagen más cercana de las pirámides, pues mire, toda esta zona, todo esto es sólido, es completamente sólido. Y es decir, ¿cuál es el sistema? El sistema es apilar roca sobre roca, ¿sí? Roca sobre roca le iban apilando y iban construyendo estas grandes y enormes moles, que en realidad tenían muy poca área útil, ¿sí? Entonces a eso es lo que se le conoce como una estructura masiva. Es una estructura que básicamente funciona por gravedad, ¿sí? Por gravedad. ¿Y por qué por gravedad? Porque la mayor parte de, digamos, la estabilidad, pues depende también de su forma, pero sobre todo el soporte estructural depende de la gran cantidad de material que se está utilizando. Entonces eso nos deja muchos espacios, perdón, muy pocos espacios utilizables. Esa es, digamos, como una de las estructuras que se puede analizar, y se conoce como estructuras masivas. Pues no solamente las pirámides, también algunos templos de la antigüedad son conocidos como estructuras masivas, y son conocidos como estructuras masivas justamente por eso, porque requieren muchísimo material. O sea, aquí ya vemos una optimización mayor del espacio. De pronto esta relación para este templo no se cumple, de pronto la relación puede ser un poco más, puede ser, en este caso podría ser de pronto 50-50, no lo sé. Pero la definición es que se consume mucho material para poder crear un espacio, aunque este templo en particular es un logro especial de la arquitectura, y siempre es un estudio de caso interesante por muchos aspectos. Ayer hablábamos de que, por ejemplo, estas vigas son muy pequeñas, y son muy pequeñas por lo que decíamos, ¿no? Las vigas, generalmente, cuando usted tiene una viga, que es el caso de esta viga, por ejemplo, está simplemente apoyada en una gran columna, que aquí la verdad pues lo que hicieron fue darle unos apoyos muy grandes, con unos capiteles enormes, y ya les explico por qué lo hicieron así. Lo hicieron así por una razón. La razón, hay una razón, digamos, física detrás de eso. A la viga, cuando se carga, si tú tienes una viga y la puedes cargar, esta viga te va a reproducir una catenaria que se conoce como deflexión. O sea, todos los materiales, no importa si es el material más rígido, la roca, todos se deforman. La roca se deforma mucho menos que el concreto, perdón, que el acero se deforma mucho más, la madera se puede deformar más o menos, pero todos, absolutamente todos los materiales en la naturaleza se deforman. De pronto esta deformación es exagerada, pero es un ejemplo para que podamos mirar. Cuando la viga se deforma,
si nosotros analizamos un pedacito de viga, o sea, cogemos este pedacito de viga y nos lo llevamos para acá, para otro lado, digamos, bajemos un poquito y hacemos el zoom de este pedacito de viga, pues nosotros vamos a ver que inicialmente lo que teníamos era un pedacito de rectángulo, pero al cargarlo y al hacer el zoom, ese rectángulo se deformó de esta manera, ¿sí? Entonces, al deformarse de esa manera, uno puede hacer un análisis. Entonces uno dice, bueno, ¿qué le pasó a la línea de arriba? La línea de arriba era de esta longitud y ahora ¿qué pasa? Pues es más corta, ¿sí? Debido a la deformación. ¿Y qué le pasó a la línea de abajo? La línea de abajo era de la misma longitud que la de arriba y ahora es mucho más larga, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, siguiendo esa lógica, el eje neutro de la viga debe estar indeformado, o sea, el eje neutro no se deforma, debe tener la misma longitud que arriba. Entonces, a partir de este eje neutro, pasa algo en la parte de arriba de la viga que la hace acortar. Entonces, uno se pone a pensar cuál es el esfuerzo que genera acortamiento y inmediatamente se le viene a la cabeza la compresión, ¿sí? Y en la parte inferior de la viga está sucediendo otra cosa, porque se está alargando. Entonces uno dice, ¿cuál es el esfuerzo que nos produce alargamiento? Y inmediatamente uno recuerda los cables, fuerzas axiales divergentes. Ah, ya, entonces esto es tensión, ¿sí? Entonces, en una viga que está sometida a un esfuerzo de flexión, que es el esfuerzo que causa esto, en realidad la flexión es una combinación de estos dos esfuerzos, de la compresión y la tensión, ¿sí? Y las rocas son excelentes para soportar compresión, pero son muy malas para soportar tensión. Por eso cuando una viga falla, que se deflecta, ¿sí? Ustedes siempre van a ver que en la parte de abajo aparece una grieta y esa grieta empieza a subir hasta que la viga se parte. Y justamente empieza en la parte de abajo, porque si la viga está simplemente apoyada, o sea, apoyada simplemente en dos apoyos, pues esta parte de abajo está sometida a tensión. Y el concreto es muy malo para resistir la tensión, entonces la viga falla por ahí, ¿sí? ¿Qué se hace? Se le coloca una varilla de refuerzo y el acero empieza a asumir la tensión y ya, con eso nos evitamos el problema, la viga no falla y todo el mundo contento. Pero en términos de lo que estamos analizando, que es este templo de acá, una de las cosas, pues el análisis sería muy amplio. Miren lo que hicieron acá para la viga. O sea, a la viga lo que hicieron fue que le ampliaron este apoyo. O sea, a la viga le colocaron un capitel muy grande acá y un capitel muy grande acá. ¿Para qué? Para que la viga no estuviera, o sea, para que el espacio, la luz que libra la viga sea muy corto, sea un espacio muy corto. Y entonces la deflexión de esa viga se reduce y ya un elemento de roca es capaz de soportarla. Pero esa es la razón por la que se produce esto acá. Miren que en realidad la viga, la luz que está cubriendo la viga no es ni siquiera la misma luz entre ejes de las columnas. Y miren que las columnas están muy cerca. Bueno, el caso es que estos templos utilizan mucho material y son muy masivos. Por eso se llaman estructuras masivas. Ese es un tipo de estructura del que uno podría estudiar muchas cosas. Hay muchos principios estructurales que vale la pena estudiar de estos de este tipo de estructuras. Otro tipo de estructura es esta, son las estructuras abovedadas o los arcos. Voy a mirar en cuánto va la grabación. Yo creo que lo detengo acá y hago otro video.